Sean bienvenidos a Audiencia Correcta y Justa. Yo soy su presentador Kael y el tema de hoy es la corrupción. Para empezar, ¿qué es la corrupción? Es el abuso de poder para beneficio propio. Y lo sé, son algo injusto y despiadado, pero trágicamente es algo que pasa hoy en día en nuestro país. También tenemos varios casos que se dan, pero de los cuales vamos a resaltar solo tres, que son los más importantes o relevantes, por así decirlos, que son el tráfico de influencias, el abuso de funciones y el soborno de funcionarios. Pero esto lo voy a explicar más detalladamente mis compañeros a continuación. Mi nombre es Mariana Samayoa y el día de hoy les voy a presentar el primer tipo de corrupción, el tráfico de influencias. Este delito es una de las modalidades de corrupción más comunes, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Este delito no era muy reconocido hasta los últimos meses de 2017. Fue después de la difusión de una serie de audios que comprometen a varios miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo y el Congreso, que empezó a tomarse especial atención sobre este tipo de delito. Este mismo se tipifica en el artículo 400 del Código Penal y sanciona al que a cambio de un beneficio ofrece interceder o influenciar directa o indirectamente ante un funcionario público que vaya a conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. El nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a algunos familiares o amigos, sin importar el mérito. Si bien es cierto, el Código Penal peruano no considera un delito al nepotismo, pero esto no significa que no lo sea. Por el contrario, necesita una reforma. Casos de nepotismo. Sobrino de Milagros Salazar, trabajó en el Congreso y negó parentesco con la figueroa en declaración jurada. En un evidente caso de nepotismo, sobrino de la congresista Elsa Meléndez Salazar, trabajó como auxiliar en la Comisión de Ciencia. Modesto Julca. Su hijastra fue denunciada por el Ministerio Público. Elizabeth Angélica Aliaga Alba podría ser condenada a 2 años de prisión y al pago de una reparación civil por haber sido contratada en el Congreso. Recordemos que la corrupción genera muchos tipos de corrupción, como cohecho, tráfico de influencias, soborno, extorsión y entre otros. Abuso de influencias. Todos pasamos por etapas en las que podemos ser vulnerables a causa de una enfermedad o por la pérdida de un puesto de trabajo. Estas situaciones alteran nuestra forma de afrontar los problemas debido a la debilidad emocional que estamos atravesando. Es en esos momentos cuando pueden aparecer personas a nuestro alrededor que sean conscientes de nuestra debilidad y no tengan ningún remordimiento en sacar algún tipo de provecho de la situación. Las personas manipuladoras y abusadoras pueden ser profesionales oportunistas de la estafa y el engaño. Las personas con las que la víctima se encuentra en constante interacción en la vida diaria pueden convertirse en alguien que busque un beneficio propio y así darse la situación del abuso de influencia. Es por ello que cualquiera de nosotros podemos ser víctimas de este tipo de abuso si se dan las circunstancias adecuadas. Además, que los peruanos consideran que la coima, el soborno, los robos, los actos ilícitos en general, actuar en beneficio propio, la malversación de fondos y el abuso de poder y autoridad constituyen los principales tipos de corrupción en el país. Esto según su respuesta espontánea. Todo esto lo hemos sacado del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Es urgente poder resolver este tipo de problemas. Mi nombre es Susan Yuquija Flores y soy la conductora de este reportaje. Bueno, estamos todos aquí para hablar de un tema muy importante que es la corrupción. Tema que es también muy importante para nuestro país, ya que a lo largo estuvo mucha controversia, sobre todo en el sector político. Esto se dio en gran parte por el desinterés que hubo acerca de este tema. Y también se verá el conocimiento que tienen las personas acerca de este tema, que es la corrupción. Si conocen algún caso de corrupción en nuestro país, qué piensan sobre el actuar de las personas corruptas y también cuál debería ser la forma de actuar de las autoridades frente a estos casos. A continuación, unas breves respuestas. Buenas tardes con todos, les saluda el alférez Alvin Miguel Medardo, comisaría de Characato, respondiendo a la pregunta de nuestro compañero Valencia respecto a qué es la corrupción y en qué órgano se realiza la denuncia. Para empezar, definamos qué es la corrupción. La corrupción es todo acto que
que se realiza por un funcionario público que, haciendo mal ejercicio de su cargo, no tenga en cuenta los fines de su función pública o el interés público, sino que actúa por un beneficio particular o propio. Podemos notar 3 características de un acto de corrupción. Primero, acto contra la ley. Segundo, interés privado. Y tercero, abuso de su función. Los delitos de corrupción se encuentran estipulados en el Código Penal, que pueden ser delito cohecho pasivo, delito activo, delito de colusión ilegal, delito de peculado, delito de tráfico de influencias y delito de enriquecimiento. Ahora, sabemos que un acto de corrupción se denuncia en 2 instancias. Primero, en la comisaría, donde el encargado de delito es el encargado de recepcionar la denuncia, comunicar al Ministerio Público y una vez que tenga todos los actuados, formular un informe y lo envía a la unidad especializada, que es la unidad de anticorrupción de la Policía Nacional. La unidad especializada de anticorrupción, en comunicación y en coordinación con el Ministerio Público, ¿no?, se encargarán de investigar y realizar los actuados. Mi nombre es Danitza Flavio y hoy vamos a hablar sobre la corrupción. Tenemos a un amigo en línea para preguntarle qué opina usted sobre la corrupción. Buenas tardes, Adriana. Bueno, creo que la corrupción se ha convertido en un problema muy grave y lo podemos encontrar, ¿no?, desde en la esquina de mi casa, en el propio Estado. Creo que ya es indignante. ¿Y qué solución propone usted para contrarrestar este mal? Bueno, creo que no con tan solo decirlo. Nosotros tenemos que actuar y, para actuar nosotros tenemos que cambiar, practicando los valores que nos han enseñado nuestros padres, ¿no? Muchas gracias. Encontramos con la señorita Alicia de Chambi para que nos indique qué casos de corrupción conoce y brindarnos una breve reflexión sobre la corrupción. ¿Cómo estás? Bueno, hay muchos casos, por lo menos en la región de Puno se refleja claramente el caso del Hospital Materno Infantil, del Bypass, el caso recientemente revelado del estadio de Azángaro. También tenemos otros casos muy importantes. Por otra parte, reflexionar sobre este tema de la corrupción, tendríamos que mencionar principalmente que este tema es un flagelo que se ha ido incrementando durante los últimos años y que lamentablemente no tiene cuándo detenerse o acabar, por lo menos. Muchísimas gracias. La corrupción es un problema social que afecta la salud, la educación y la oportunidad de desarrollo, provocando consecuencias catastróficas como se vio en el contexto de la pandemia. La falta de hospitales y los hospitales que atendieron los casos COVID no estuvieron bien implementados ni con los equipos de calidad. La sobrevaloración de los equipos de bioseguridad a causa de la ambición del hombre provocaron más pérdidas humanas, pues muchas veces se vio que las personas fallecían en las puertas de los hospitales o en sus casas, esperando ser atendidos. La corrupción tiene un fuerte impacto negativo sobre el desarrollo, reduce los recursos públicos, lo cual se traduce en menos hospitales o educación de peor calidad. La corrupción es regresiva y afecta más a los que menos tienen. Recordamos el caso del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, en el cual Rosa Quispe Ticona denunció que en la DIRESA se habría malversado fondos del presupuesto destinado para las heladas y friajes del año. El presupuesto ascendía a los 3 millones destinados para la compra de vacunas, contratación de personal de salud, entre otros. La lucha contra la corrupción es una tarea permanente para toda la sociedad en búsqueda de una economía dinámica, un Estado de Derecho funcional y una democracia viva. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción.